92.9. ¿Sabía que cada vez que prefiera reutilizar dos botellas retornables de 2 litros está reduciendo su huella de carbono en el equivalente a 162 horas de carga de teléfono móvil? Por eso los envases retornables, además de ser convenientes, son amigables con el planeta. Esta información se basa en un estudio realizado por Dictuc, Triciclos y Coca-Cola de Chile que comparó las botellas retornables y desechables de plástico sobre la base de emisiones de CO2 equivalentes durante todo el ciclo de vida de sus envases. Fue realizado con datos obtenidos en Coca-Cola Andina de la región metropolitana y la tasa promedio nacional de reciclaje para plásticos. Más información la puede encontrar en www.dictuc.cl/coca-cola. Elija retornables y juntos se puede ayudar a cuidar el medio ambiente. Este es un mensaje de Coca-Cola de Chile. Combinación clave, información, opinión y debate. Solo por la 92.9. Quédate en la clave. 9 de la mañana con 35 minutos. Sigues en Combinación Clave. Ya está parte del panel con nosotros el diputado de la UDI, Jaime Belolio. ¿Cómo está, diputado? Bien, pues buenos días. Qué bueno. ¿Cómo lo pilló este lunes que le ponemos este mote de super lunes? Pero es como el lunes de volver a la rutina. Sí, con super tacos. 1 hora y cuarto me demoré de Huina hasta Santiago. Pero eso es lo habitual que se demora en el año, ¿o no? Un poquito menos. Ya. Pero lo que pasa es que en este caso tenía que estar a las 8 o 10 de la mañana en otro lado, entonces sí, a esa hora hay que salir. Como a las 5, ¿no? Sí, yo me despierto comúnmente como a esa hora, pero hoy día además fue el primer día de clase de mis cabros, así que... sí. Eso sí. Cuando uno quiere ponerle nombre a los descalabros que uno ha creado, que uno mismo ha creado, les pone estos nombres como de superhéroes. Super, claro. Super, le pone super antes al día. Y lo único que tú sabes es que ese es el día en que no se ha podido hacer nada para tratar de evitar la crema que va a quedar. Sebastián de Polo, presidente de Revolución Democrática, lo mismo, ¿cómo llegó? Hola, buenos días. También primer día de clase de mi hija mayor, así que fue un súper taco. Yo vivo relativamente cerca del colegio de mi hija, pero en realidad los tacos eran muy, muy fuertes, así que fue un día, ha partido muy temprano este día. Andan en moto. Yo ando en moto, sí, pero no me dejan andar mucho, ese es el problema. Ah, ¿no te dejan andar? Sí. Yo sé que me está escuchando mi señora, así que vamos a censurarlo después. Ah, sí. Yo llegué Echaste al agua, pero de una. Sí, pero es que obvio. Yo tengo un pacto con la moto, con mi familia de hace mucho tiempo, de que no puedo andar con ella de noche. Pero ese es el pacto. No, mi problema es que como vivo al lado de la carretera, yo vivo en Lindero, entonces en la carretera es difícil andar en moto. La mía tiene suficiente power como para pasar los camiones, pero el problema es que ellos no te ven, pues entonces, o si sale uno de los forros de la rueda y otra, bueno, obviamente es más complicado. Entonces yo cuando vengo a Santiago vengo con mucho cuidado y no en una punta, porque al menos baje un poquito el tráfico. Y por supuesto no manejo como eso que parecen mosquitos que te aparecen en cualquier lado y te pasan pegándote en el espejo retrovisor. Eso es una muy mala manera de manejar la moto. Bueno, están desplegadas y en las redes sociales, pero están abundantemente difundidas las 12 encuestas que hoy día se dieron a conocer, la CADEM, que sale toda la semana, y la ADIMARC. En el caso de la ADIMARC, elección presidencial febrero de 2017, preferencia. Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿quién preferiría usted que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile? Esto en mención espontánea, sin colocar personas. En la de ADIMARC gana Sebastián Piñera por un 29%, Alejandro Guillé 25%, Ricardo Lagos Escobar 24%, Manuel José Osandón 2%, Gabriel Boric 1%, Felipe Castro 1%, Franco Parisi 1%, Leonardo Farca 1%. Ricardo Lagos 24%. No, 4. Ah, perdón, yo entendí 24. Dije, chute que subió. El medio lapsus. No. 4. Porque después ya empezaba a sumar como 115 ya. Sí, no, tienes razón. 4. Que vi el de Manuel José Sandón que estaba abajo. Ah, y juntaste los números. Claro, que era 2, pero estaba pegadito a la izquierda y el resto lo dice el Alzheimer. Entonces, Carolina Goich 1, José Antonio Cast 1. Y no sabe, no contesta, 25%. Se acaba de salir. Y la pregunta básica que cabe de cajón es: ¿esto registra o no registra el último envión que recibió el expresidente Piñera respecto a sus inversiones? No sabría, francamente, poder deducirlo. Yo supongo que no, porque yo creo que estaba hecha particularmente la de Marc antes de la semana pasada que
Yo no sé cuál es el trabajo de campo exacto de Aymar, estoy buscando, pero yo me imagino que se incorpora, puede ser una colita final. La que sí es la otra, es la CADEM, que también salió, y esa pregunta, de hecho, sobre este mismo tema, y no mueve la aguja. Y no mueve la aguja, claro, digamos. Están todos felices. No, rápido, yupi. Siga, haga más. Yo no creo que uno pueda estar contento por cambiar o no cambiar en la buena encuesta. ¿Por qué? O sea, no, bueno, obviamente hubiese sido una muy mala noticia que hubiese bajado 10 puntos, obvio. Claro. O sea, y estar parejo sí, pero mi tema es otro, es que si continúa esto, evidentemente se empieza a transformar en un tema de campaña que no te permite hablar de otras cosas. Y ahí cuando ya empieza a ser un problema en serio, digamos. ¿Y eso es así hoy día? O sea, mira, yo creo que aunque el fideicomiso ciego de Piñera fuese más ciego que el fondo de las Marianas, aún así habrían algunos que reclamarían y etcétera. Pero yo creo que por supuesto hoy día estamos en un estándar en el cual ese fideicomiso tiene que ser más estricto que lo que simplemente reclama la ley. Por de pronto el fideicomiso, la vez pasada no había una exigencia legal, y el de hoy día, el que existe, tampoco es tan estricto. Entonces yo creo que sí, Sebastián Piñera tiene que tomar uno que sea más estricto para evitar conflictos de interés al máximo posible. Entonces está la pregunta si es con las platas de Family Office o no. Yo creo que la respuesta tiene que ser en cuanto a minimizar lo máximo posible los conflictos de interés. Entonces, probablemente, ojalá la mayor cantidad de inversiones posible para que no se ocupe eso como excusa para que no pueda hablar de otros temas que son los relevantes hoy día en una elección presidencial. Ya voy a pasar a Sebastián de Polo solamente para hasta la metodología de la encuesta Adimark. La fecha de terreno, que es cuando se hace la encuesta en específico, fue entre el 2 y el 28 de febrero. O sea, tomó plenamente la discusión por Exalmar, la encuesta plenamente. Pero no estoy seguro si que alcanzó Dominga. No, porque Dominga es de la semana Fue pasada ahora. y la semana pasada ya es marzo. Entonces no tocó nada del caso Dominga y Barrancones, y sí tomó buena parte de la discusión de febrero respecto a Exalmar. Solo para puntualizar eso. Sebastián de Polo. Sí, yo creo que aquí lo que pasó, o lo que está pasando, es que cambió el estándar. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es cuando expresidentes o gente que ha estado en política por mucho tiempo va a asumir ese nuevo estándar como de juicio público y de necesidad pública. Yo creo que lo que está pasando con Piñera es que a partir de denuncias, pero de una búsqueda legítima, yo creo, de saber qué es lo que ocurre, si es que hay conflictos de interés, él va a tener que preguntarse muy bien cómo deja uno de los dos roles a los que se ha dedicado toda su vida de lado. O sea, yo creo que no es posible un segundo gobierno de Piñera con Piñera mirando cómo van las acciones en la moneda, digamos, foto que todos vimos en los diarios, donde él miraba en los terminales de Bloomberg cómo iban las acciones, digamos. Es parte como de... Era un atributo que a lo mejor cierta parte de su electorado le valoraba, y yo creo que en esta segunda incursión presidencial va a ser un tema importante. Y es verdad que tiene un cuestionamiento muy grande porque tiene una fortuna muy grande, porque decidió ser empresario, es un tipo muy rico, y que hoy día los estándares de la política que la ciudadanía está exigiendo, yo creo que son más altos. Entonces, yo espero que él haga un fideicomiso esta vez total y que no nos engañe de alguna manera a la ciudadanía, porque todos entendíamos que el fideicomiso era para todas las inversiones. Eso fue lo que se dio a entender hace 5 años atrás, y resulta que no, era solo para las inversiones en Chile. Y resulta que había vínculos, que su hijo estaba metido en la administración de las platas. Entonces, hay demasiadas dudas que yo creo que ellos tienen que despejar, la justicia va a hacer lo suyo. No cabe la menor duda que el acto de fe, en términos de creencia, que el expresidente Piñera le pide a su sector, es enorme. Porque, por lo que tú señalas, no solamente tenía una parte solamente de las platas del fideicomiso ciego que se usó como si las tuviera todas, sino que además el fideicomiso ciego no tenía existencia legal. Ni sanción legal. Y lo más importante de todo, al no tener existencia legal, tenía que funcionar la forma en que funciona el inversionista por cuenta de tercero en el país, y que es inevitablemente informándole a la persona de las cosas que hizo. No podía evitar eso. Lo que entiendo yo se hizo fue que el expresidente dio el nombre de una persona a la cual recibiera esa información y cumpliera con la ley, que no era él. Y que teóricamente entre esas dos personas no se conversaba ni se discutía nada. Pero, como te digo, son actos de fe que las personas estarán en mayor o menor
condición de abrazarlas. Yo estoy de acuerdo con Sebastián de que efectivamente cambió el estándar. Y por lo mismo es que también le siguió a eso la ley. Fue un poquito tarde, digamos, pero le siguió la ley en cómo se financian las campañas, en la rendición de cuentas, en que ahora antes del 31 de marzo todos tenemos que volver a hacer nuestra declaración de patrimonio e intereses, y que además hoy día es una metodología mucho más estricta y por primera vez, lo cual era muy razonable, no es a mano, con lo cual uno puede filtrar información y cruzarla, que era la lógica, digamos, que tenía que tener una declaración de patrimonio e intereses. Y Piñera en su momento fue el primero que inventó la fórmula de este fideicomiso, porque claro, como no existía la figura como tal, tenía que ser administración de tercero, entonces tenía que dejar a alguien, entre comillas, que sea responsable de esos de esa inversión, que hoy día que conocemos la persona, etcétera. Pero yo creo que también es evidente de que Piñera cambia entre el 2009 y el 2010. O sea, nadie podría decir de que el hecho de ser presidente para él le significó la misma preocupación y la misma cantidad de tiempo dedicada a los negocios que antes de ser presidente. Por de pronto vendió, claro, no metió adentro del fideicomiso la plata en el extranjero, yo creo que eso es un error, tiene que estar también afuera, o sea, perdón, adentro, para de nuevo evitar cualquier tipo de conflicto de interés. Y que venga alguien y que te diga, yo creo que la acusación de Gutiérrez es completamente absurda, es decir, no, que él conocía con antelación el fallo de la Haya, entonces por eso invirtió acá. Esa cuestión es completamente absurda, pero da lo mismo, llevamos como 2 meses discutiendo sobre la querella de Gutiérrez y Exalmar y que entonces, para despejar al máximo posible eso, yo creo que vale la pena de que ese fideicomiso sea realmente profundo y ciego y que incorpore, ojalá, todo tipo de inversiones, para que nadie diga después, no, mire, es que pasa que el fondo mutuo no sé dónde, que las acciones que cambiaron acá o allá, y como al parecer la semana del 20 de marzo sería la elegida para que él ratifique su disposición a ser candidato, entonces yo espero que también a los pocos días de eso diga cuál va a ser la fórmula a ocupar, que esté más arriba que solamente lo que exige la ley para evitar este conflicto. Yo creo que igual arrastra una duda razonable, porque pasaron cosas con las inversiones, no solamente las que estaban en el fideicomiso ciego. ¿Qué pasó con la propiedad que tenía en blanco y negro, que era el controlador de Colo-Colo? Pasó con las acciones de LAN. O sea, Sebastián Piñera, y es conocido en el mercado, y hay crónicas de su historia por eso, por ser un jugador agresivo y en el límite. Ha sido sancionado varias veces por el accionar de sus finanzas. Entonces tampoco es como un empresario industrial que tiene una gran inversión. Es alguien que apuesta a los negocios, y parte de esa apuesta a veces es que a los negocios les vaya mal para poder tener retorno. Entonces son apuestas muy, muy en el límite de lo ético y lo legal, que uno esperaría que alguien que quiere ser presidente por segunda vez mejore esos estándares y de verdad le dé una certeza a la ciudadanía de que las decisiones de la presidencia de la República son tan importantes, no estén afectadas por intereses económicos particulares, como hoy día está la segunda discusión respecto a el uso del suelo en el proyecto de Minera Dominga, digamos, ¿no? Ahora, yo insisto, el problema no es tanto, o sea, son dos. Uno, el comportamiento histórico temerario de Sebastián Piñera con sus negocios, y segundo, de que hay decisiones que dependen del Ejecutivo, y esas decisiones tienen que estar totalmente libres de alguna duda respecto al conflicto de interés. Yo le quería aprovechar de preguntar a Sebastián de Polo a propósito de el Frente Amplio y esta definición de un conglomerado que puede ser una alternativa a lo que ya conocemos, que es la nueva mayoría y Chile Vamos, y que ya están empezando a correr algunos nombres como precandidatos presidenciales, en este caso Alberto Mayol, que ya aparece en el ruedo. ¿Cómo están organizándose en el Frente Amplio? Y Sebastián de Polo. Y Sebastián de Polo, pero no sé si es oficial ya. No, todavía no. Ah, ya. Estamos tomando la decisión en RD. Entonces... Mira, ¿en qué estamos? Nosotros estamos tratando de formar una nueva alternativa política. Hay un cambio de sistema electoral bien importante este año. Entonces existe efectivamente una posibilidad que con binominal no existía, que es que se construya una bancada, una tercera bancada política en el Congreso, y que haya una nueva fuerza política que dispute a la nueva mayoría y a Chile Vamos el sentido de conducción y de construcción del futuro. Y eso lo hemos estado haciendo. Tuvimos un verano muy, muy intenso. Tenemos diseñado un proceso programático donde la gente puede participar en todo Chile en ese proceso de definición de cuáles son las prioridades que el Frente Amplio debiera llevar, y además estamos seleccionando precandidatos presidenciales y parlamentarios para construir una lista parlamentaria que haga frente a lo que yo llamo como la dictadura de la falta de alternativas. Es decir, que la gente sienta que no es solamente que se acaba el bipartidismo un poco en Chile, que se acaba estas únicas dos opciones donde una tiene las dificultades de ser un parte de un proyecto empresarial
social y neoliberal muy fuerte, y la otra que es una coalición que no ha sido capaz de impulsar ni siquiera el programa que comprometió a la ciudadanía la presidenta Bachelet. Entonces yo creo que esas dos coaliciones tienen sus propias crisis, pero nuestra apuesta es construir una alternativa para que la ciudadanía pueda decir, no estoy obligada a votar por la centroderecha o por nueva mayoría, hay una nueva alternativa y eso va a ser el Frente Amplio, lo estamos construyendo y estamos trabajando para eso. Ahora, ¿cómo van a resolver el tema presidencial internamente? Porque yo no sé, y aquí me pierdo un poquito con los plazos, los números, si tienen la posibilidad de ir a primarias legales, van a ser primarias convencionales, ¿de qué manera van a ir decantando? Porque son varios movimientos, algunos partidos políticos, son hartos también en el Frente Amplio para decantar para llegar a un nombre. Mira, hasta ahora tenemos como el compromiso de ir a primarias. Entonces, el proceso en que estamos es que cada fuerza está seleccionando su candidato o candidata o ideas o independientes que puedan ser cercanos al Frente Amplio, y eso lo vamos luego vamos a decir cómo lo vamos a hacer, pero nosotros vamos a buscar las primarias legales, ¿ya? Para eso hay ciertos requisitos, el CERVEL acaba de dar una última interpretación. Hoy día creo que sale también una carta del diputado Pepe Out diciendo que él tiene otra interpretación respecto a cuántas firmas se requieren para la primaria legal. Nosotros, nuestro primer objetivo es llegar a la primaria legal. Si no llegáramos a la primaria legal porque no está en las condiciones de los partidos, vamos a hacer una primaria ciudadana. Estamos explorando también cómo hacerla de manera muy participativa, por ejemplo, digital, o sea, innovar un poco en la forma en que la gente pueda participar, pero nuestra idea es llegar con un candidato único a la papeleta de noviembre del Frente Amplio. El ideal sería llegar a primarias legales para que el CERVEL organice en todo Chile y en toda la ciudad la gente pueda ir a votar por o el candidato de Chile Vamos, o de la nueva mayoría, o del Frente Amplio. Ese es el objetivo central. Pero estamos viendo cuáles son las posibilidades, porque efectivamente nosotros vemos algunos partidos nuevos que están en crecimiento y otros que están en refichaje, que son los partidos más antiguos. Como el Partido Humanista, el Partido Humanista, el Partido Ecologista Verde, el Partido Igualdad, son los que están en refichaje, y nosotros, Revolución Democrática y el Partido Poder Ciudadano, estamos creciendo. También el Partido Liberal está creciendo. Entonces, a algunos nos toca el 14 de abril cumplir las 3 contiguas u 8 saltadas, eso es lo que nos pasa a nosotros, y a otros es el mínimo legal para seguir existiendo en el refichaje. Entonces, después del 14 de abril vamos a tener más o menos claro cuál es el instrumento legal para concursar. Bueno, y se nos ha integrado en esta mesa la diputada Carol Cariola. Carol, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Del Fernando? Partido Comunista. Bea, Jaime, Sebastián, gusto saludarlo a todos. Carol, y a todas. de un tiempo a esta parte, en realidad parecería desde el inicio, pero no fue en el inicio, hubo una suerte de tregua, de luna de miel de la nueva mayoría durante un rato, pero de un tiempo a esta parte no cabe la menor duda que hay problemas serios al interior de la nueva mayoría, básicamente que tienen que ver con si es que corresponde o no corresponde la continuidad de esta coalición, estando la Democracia Cristiana y el Partido Comunista adentro. Un sector de la Democracia Cristiana que ha salido con más fuerza en estos últimos días, antes de la Junta Nacional que tiene el próximo sábado, ha dicho que debiera terminarse con esa relación, mientras otro sector de la Democracia Cristiana, que vamos a ver qué tan fuerte es en esta Junta, ha dicho que que la idea es tratar de no hacer cambios en ello. El PC no se ha pronunciado hasta ahora en respecto de dos cosas que se soslayan. Por ejemplo, ¿va a presentar candidato a primaria o va a apoyar a alguno de los candidatos tal cual? Porque lo que se dice, están conversando con Guillé, pero que están conversando con Guillé no dice nada, la verdad. El PC, a lo largo del retorno a la democracia, ha presentado candidaturas casi en todas, o ha apoyado a personas en primera vuelta. Bueno, ahora está dentro de la coalición, pero eventualmente se puede dilucidar esto en una primera vuelta. ¿Cuál es la posición del Partido Comunista al respecto? Bueno, mira, yo creo que las diferencias o los problemas dentro de la nueva mayoría estuvieron presentes desde su inicio. O sea, yo creo que eso es algo que al menos nosotros nunca tuvimos ninguna intención de ocultar, ni mucho menos. Siempre hemos dicho, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista tenemos diferencias y las vamos a seguir teniendo probablemente para siempre. Lo importante, y en lo que sí pusimos el foco, y esa fue nuestra voluntad, y yo creo que sigue siendo la voluntad de la gran mayoría de los demócratas cristianos. Yo en eso quiero ser súper tajante. O sea, creo que la gran mayoría de los demócratas cristianos hoy día tienen una posición en la línea de anteponer los intereses de las mayorías, y los intereses de la mayoría se anteponen en la línea de poder buscar más bien las ideas de acuerdo, más que
poner de centro, ¿cierto?, las ideas de desacuerdo, que son probablemente muchísimas. Hoy día tenemos puntos de acuerdo que están establecidos en el programa. Yo no comparto con Sebastián de que la nueva mayoría no ha cumplido con su programa. Quizás hay cosas que probablemente han quedado, no sé, no del todo desarrolladas como uno quisiera. También ha habido factores externos como la situación del Tribunal Constitucional, que nos ha jugado una muy mala pasada, que no responde necesariamente a nuestra voluntad, sino más bien responde a la posición que ha tenido la derecha de bloquear la democracia y las expresiones mayoritarias del Congreso a través de este organismo. Pero sí ha habido un intento y un trabajo común, conjunto, de avanzar en esa dirección. La opinión de Ignacio Walker ha estado presente todo el tiempo. Él todo el tiempo ha dicho que a él no le gustan las reformas, que no le gusta la gratuidad de la educación, no es nuevo. Cuando Burgos asumió como ministro del Interior en el gobierno, también intencionó posiciones en esta dirección. Entonces, de que hay un sector dentro de la nueva mayoría, y particularmente dentro de la democracia cristiana, que no quiere que exista esta coalición, es evidente. Y a mí no me cabe duda que hay sectores que están muy preocupados por sus propios intereses económicos también, porque ellos tienen intereses involucrados que las reformas que se están llevando adelante claramente no les benefician, sobre todo en materia de educación. Esos sectores? ¿Quiénes son esas personas? Mira, yo por ejemplo, sin ir más lejos, esto es algo que hemos dicho muy claramente, hay personas que tienen intereses con el negocio de la educación, por ejemplo, en el caso de la educación escolar, y Mariana Elwin, todos conocemos cuál era su relación y su opinión en esta materia, por ejemplo. Entonces, no es secreto para nadie que ella tiene una posición política que está en la línea de frenar las reformas porque no le gustan las reformas. Ignacio Walker nunca estuvo de acuerdo con la gratuidad y no solamente se encargó de decir que no era posible, cuestión que sigue diciendo, sino que además dijo durante mucho tiempo actuó durante mucho tiempo en contra de que esto se desarrollara. Recordemos que venía de ahí también el bloqueo a la interrupción voluntaria del embarazo, venía de ahí también el bloqueo a una serie de otras cosas que se venían desarrollando desde el programa de gobierno y que, bueno, es cosa de ver. La entrevista de ayer de Ignacio Walker, o sea, yo lo leo y la verdad es que, no sé, yo creo que Jaime Belolio se siente más identificado que cualquier militante de la nueva mayoría, incluso de la democracia cristiana, considerando que Ignacio Walker lo que dice básicamente, o sea, él habla en contra de la nueva mayoría todo el tiempo. Entonces, cuando tú tenías a alguien dentro que lo que está haciendo es aportillar permanentemente el proyecto político que ya es difícil de llevar adelante, pero que además ha sido un esfuerzo importante en función de ¿qué? De que la derecha no vuelva a gobernar este país, como lo hizo Sebastián Piñera. O sea, ¿cómo queremos que un empresario con tantos antecedentes de corrupción como los que hoy día se están conociendo sea quien gobierne el país y que más encima incluso nos dispongamos a correr el riesgo de que lo vuelva a hacer? O sea, yo creo que eso es complicado. Nosotros, solo para terminar, estamos en discusión respecto al tema presidencial. No es fácil, menos todavía cuando hay debates que son más profundos todavía, que tienen que ver con el proyecto político. Para nosotros, un candidato o candidata presidencial no pasa solo por una cara, un nombre o un buen discurso a través de los medios de comunicación. O sea, para nosotros, un candidato o candidata presidencial siempre ha pasado por la disposición de un programa político de gobierno que nos represente y que para nosotros signifique la profundidad de lo que hemos avanzado hasta ahora. Jaime Belolio pidió la palabra, diputado de la Sí, lo que pasa es que se nota que estamos en la era de la posverdad, pues entonces que baste que uno diga ciertas cosas que suenen bien para que entonces se transformen en verdad, pero yo creo que eso no es efectivo, porque la principal... lo saben mejor que nadie. No, y el PC lo sabe muy bien ahora, porque además el principal factor de campaña de la presidenta Bachelet fue la gratuidad en la universidad. Dijo que era 70% al 2018 y 100% al 2020. Y nos mintieron a todos. Nos engañaron a todos porque ellos sabían que no era posible y hoy día lo han dicho claramente que es imposible. Entonces 50 y después con estos gatillos que pueden ser en 60 años más. Ellos saben que no es verdad, pero hicieron campaña con eso y lo pusieron en cada uno de los cartelitos que tenían. Después la segunda cuestión, decir de que eso es culpa del Tribunal Constitucional y que a su vez, como se dijo aquí entre medio, que el Tribunal Constitucional es antidemocrático. Yo solamente quiero leer un par de países. Por ejemplo, Egipto, Sudáfrica, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana, Corea, Tailandia, Andorra, Austria, Croacia, Alemania, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia y Ucrania. Plaza Sésamo. Todos esos
tienen tribunales constitucionales. Entonces, para que nos despejemos de una vez por todas, digamos, el show este de que no, mire, lo que pasa es que entonces ahí es antidemocrático. No, lo que es antidemocrático es defender países que no permiten que entran personas que piensan distinto, que tienen un solo partido, en donde hay una dictadura eterna. Ese es el problema que a la vez ocurre al interior de la nueva mayoría, en donde hace rato que no se soporta el PC con la DC. Y el básico hoy día ya es más visible porque se acercan las campañas. Entonces han empezado a verbalizarlo mucho más. Y por supuesto que hay un grupo que dice, mire, vamos a primera vuelta porque así nos van a volver a valorar. Porque si van a la primaria, entonces obviamente van a terminar disminuidos. Ahora, con Ignacio Walker a mí me pasa que yo le leo declaraciones en las cuales concuerdo, pero después al día siguiente, yo sé que cuando las leo y concuerdo, sé que al día siguiente va a ser justo lo contrario de lo que dijo. Porque hasta ahora nunca ha votado en consecuencia como ha hablado. Entonces él dice que no le gusta la reforma educacional porque ABC y al día siguiente vota a favor, pues. Y que no le gusta que se exijan A, B, C y D. Eso le permite decir a Ignacio Walker también que desde el punto de vista de la práctica del Partido Demócrata Cristiano nunca jamás ha conspirado en contra del gobierno porque ha terminado favoreciendo y apoyando toda la reforma. Lo cual es cierto. Por lo tanto, tiene que ser responsable de la misma. Por lo tanto, claro, el hombre tiene un discurso donde efectivamente da la sensación de que fuera parte de la oposición. Lo mismo que Burgos, lo mismo que Mariana Elwin o que Guterres Martínez. Pero en la práctica todavía, y es lo que me hace pensar que no hay una decisión, no hay una decisión interna de correlación de fuerzas donde alguien vea claramente cuál es el de las facciones dentro de la democracia cristiana en la que está predominando. Por eso que va a ser interesante lo de la Junta Nacional. Sí. Porque la única razón por la cual Ignacio Walker puede estar en contra permanentemente de las medidas de gobierno y apoyar las medidas de gobierno es porque él sabe que dentro de su partido no debe haber mayoría absoluta como para boicotear. No, para nada. No, yo creo que lo que va a pasar el sábado... Tenemos que hacer una pausa. Sí, y después lo que va a pasar es que la DC va a proclamar a Gabriela Goich para las dos elecciones. Para la primaria y para la primera vuelta. Lo dejamos ahí. Jaime Belolio, diputado de la UDI. Después están las opiniones de Sebastián de Polo, presidente de Revolución Democrática, y de la diputada Carol Cariola, diputada del Partido Comunista. 10:01. Hacemos una pausa aquí en Combinación Clave y volvemos. No le hacemos el quita a ningún tema. Combinación Clave por la 92.9. Hola, soy Carola Bretauer. Yo soy Lucho de Chile. Y aquí comienza Taco Clave. Vivirás el taco de una manera diferente. Las noticias vistas desde diferentes ángulos y con invitados que te sorprenderán. Ellas y ellos estarán representados por una pareja muy particular. Carola Bretauer y Lucho Hernández en Taco Clave. De lunes a viernes de 17 a 19 horas por la 92.9. Somos entretención. Somos la clave. Arranca un 2017 de lujo pagando al permiso con tus TC, tarjetas de crédito y Red Compra. Y podrás ganar un Mercedes-Benz A200. Si lo haces vía WebPay, además, participa por uno de los 10 iPhone 7. Recuerda que puedes pagar en 3 cuotas sin interés. Promoción válida del 1 de febrero al 31 de marzo de 2017. Participa en transacciones con Red Compra y tarjetas Visa, Mastercard, Magna, American Express y Diners Club. Sorteo 18 de abril de 2017. Cobro del premio hasta el 17 de junio de 2017. Publicación ganador y más información en www.transbank.cl. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. Farmacias Ahumada creó un evento para los más pequeños de la casa. Evento Bebé, con cientos de productos en oferta para ellos. Aprovecha el 3x2 en pañales infantiles de la misma marca. Vigencia hasta el 7 de marzo. Y un 40% de descuento en la segunda unidad de leches Nido Etapas. Vigencia hasta el 14 de marzo. Más información en farmaciasahumada.cl. Nos vemos en Farmacias Ahumada. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Ser uno
mismo, consciente, sin ataduras, solo vivir. Eso es Marley Coffee. Un café 100% orgánico, preparado con granos seleccionados y escogidos desde las maravillosas montañas azules de Jamaica. Tómate un café y vive esta experiencia en sabor y aroma que te ofrece un Marley Coffee. Ahora también en su versión Marley's One Drop, para disfrutar el mejor café frío sin perder lo mejor de Marley Coffee. Disfrútalo al ritmo de la música. Marley Coffee. Stir it up. Decimos las cosas como son. Escuchas Combinación Clave por la 92.9. El secreto de un buen ceviche es secreto peruano sour. En sus variedades limón, maracuyá, amaretto sour y para los que quieren cuidar la línea, el nuevo secreto peruano cero. El primer y único sour sin azúcar. Secreto peruano sour. El secreto del sour peruano. Eres parte del panel. Eres Combinación Clave. En Provida implementamos 3 nuevas soluciones concretas para facilitar tu ahorro. Ingresa a provida.cl y conócelas. Provida, cambiamos para mejorar tu pensión. Súper suave. Súper suave estaba diciendo. Estábamos conversando. Secreto peruano sour. No, pero yo solo lo compraría por la voz de Fernando. Ahí está la clave. El único afrodisíaco que jamás alguna vez nos ha auspiciado. Secreto peruano sour. Así que hay que darle bombo. Yo insisto que yo aprendí de estas cosas no porque uno tenga voz sexy para nada, sino que yo conté. Yo conté que y yo en Estados Unidos cuando estábamos allá, Jaime, en Estados Unidos, y yo compré un GPS. Porque no me perdía en todas las calles en Boston, me perdía como loco, y venía con una opción que si tú pagabas $2 más te ponían una voz que se llamaba Erotic Italian. Entonces te decía Erotic Italian, como gira a la derecha, una cosa así. Era fantástico, era extraordinario y no se equivocaba jamás. Perdón, tú pagaste esos $2 de más. Pero por supuesto lo tengo. Erotic Italian. $2 nomás. Y uno llegaba, pero siempre, ¿no? La persona más creíble en Estados Unidos era la persona del Waze o la persona del GPS. Bueno, Waze cada cierto tiempo saca voces de distintas personas. Por ejemplo, en la época de los playoffs de la NBA saca voces de los jugadores de básquetbol en la época, y así va sacando distintas voces de monos animados. Es genial. ¿En serio? Sí, yo tengo la misma voz, pero así como que tiene el nombre. Ponga la voz de Alicia. Son las 10:06, estamos conversando con el panel que nos acompaña hoy día. Lo escuchaban recién Jaime Belolio, diputado de la UDI. Estamos con Carol Cariola, diputada del Partido Comunista, y Sebastián de Polo, presidente de Revolución Democrática. Dejó dicho Jaime Belolio la mirada que tiene sobre la Junta que es este fin de semana de la democracia cristiana, y dijo, va a haber una yo lo voy a decir así, va a haber una resolución muy DC. O sea, se va a proclamar a Carolina Goich para ser candidata primaria y en su eventualidad también candidata a primera vuelta. ¿Cómo lo miran ustedes al otro lado de la mesa? Sebastián de Polo. Yo creo que la pregunta por la continuidad de nueva mayoría es una pregunta bien de fondo. Es como qué tipo de coaliciones políticas son las que uno quiere respaldar. Entonces hay coaliciones que son mayorías electorales, pero que no necesariamente son mayorías políticas. Y esa ha sido la gran dificultad, yo creo que de la nueva mayoría, que es que no se constituyó en una coalición política donde tiene acuerdos que sean fundantes, que no sea solo mantener, por ejemplo, el gobierno. Yo creo que este gobierno intentó reformas que son muy necesarias en el país, pero no hizo algo que es muy importante, que es hacer gestión política en su coalición. Y la presidenta Bachelet la ha pasado en los dos gobiernos. A ella le ha costado ser jefa de la coalición, o no le ha gustado, o lo ha dejado afuera. No así como era, no sé, por Ricardo Lago en su momento, que uno entendía perfectamente que era el jefe de la coalición aparte del presidente de la República. Entonces yo creo que esa falta de gestión política hace que la ciudadanía mire muy mal a los partidos políticos porque encuentra que hacen solamente cálculo y no se mueven por convicciones. Si hay gente en la democracia cristiana que no quiere estar en la mayoría, lo sincero sería que se salieran de la democracia cristiana y que se fueran con Chile Vamos o se fueran a este nuevo centro liberal que existe. O sea, que hubiera una política mucho más clara respecto a el tipo de alianza
política que uno hace. Y yo creo que de verdad lo que va a pasar en los próximos años en Chile es que las coaliciones se van a achicar, no que se van a agrandar, que se van a achicar porque van a ser más identitarias y vamos a ocupar más la segunda vuelta en generar nuevas mayorías y que sea un programa mucho más claro. Uno cuando ve las democracias más avanzadas, por ejemplo, no sé, Alemania, en Alemania hoy día gobierna la democracia cristiana, que es de centro derecha, de un perfil súper de centro derecha, con el Partido Socialista. Como en la gran mayoría Claro, del mundo. pero lo hacen después de las elecciones. Es decir, yo tengo tantos votos, tú tienes tantos votos, construyamos una coalición, son sistemas parlamentarios, no, Eso son te iba a sistemas, decir. no son sistemas presidenciales. O semipresidenciales. Pero yo creo que hacia allá va a ir si queremos mejorar la calidad de la democracia, donde efectivamente los acuerdos se hacen en base a el poder electoral que cada coalición tiene y no a esto de estas intentonas o arrebatos que claramente todos los que hemos leído y leemos de política en los diarios nos damos cuenta que es una puesta en escena para generar que en la Junta existe alguna posibilidad de que la democracia cristiana tome un camino distinto a una mayoría. Pero yo creo que eso es bien importante porque pone la pregunta en los demás socios, pone la pregunta en el Partido Comunista, en el Partido Socialista, ¿quieren seguir manteniendo un tipo de alianza con este comportamiento que es mucho más oportunista o de cálculo y menos de convicciones? ¿Cuesta más hacerlo o no? Y yo creo que ese es el peso de la prueba hasta ahora en los demás socios. Es qué dicen los otros respecto de este comportamiento oportunista de la democracia cristiana. Bueno, ¿y qué dicen los otros diputados? ¿Qué dicen los socios? ¿Está dentro de la nueva Mira, mayoría? Sí, obvio. Nosotros estamos muy atentos a lo que pase con la democracia cristiana, por supuesto. Son nuestros aliados en este proceso que hemos llevado adelante. Todavía nos queda un año de gobierno. Por el bien del país, yo espero que este año de gobierno sea un buen año de gobierno y que quienes creen en la democracia también sean contribuyentes a ese proceso. Sin embargo, más allá de eso, digamos, este Consejo General que tiene la democracia cristiana efectivamente es bien determinante. Yo creo que Gute y compañía y todo su club probablemente tienen o sea, se están jugando las últimas cartas de fuerza. Pues yo comparto lo que dice Fernando cuando él planteaba, bueno, aquí efectivamente hay personas que los sectores más conservadores son sectores que están preparados, que tienen cálculos, que tienen sus ideas al interior, que saben con quiénes cuentan y con quiénes no, etcétera. Recordemos que la presidencia de Carolina Goich es una presidencia de consenso, no es una presidencia de una sola posición al interior de la de la democracia cristiana. Por lo tanto, a mí me parece que hoy día hay una diversidad de opiniones, pero que yo tengo la impresión, al menos de la experiencia, las personas con las que uno conversa al interior del Parlamento, los propios parlamentarios, los diputados particularmente, hay una posición mayoritaria de que este proyecto debe continuar y se debe profundizar y que la derecha no puede volver a gobernar el país. O sea, yo tengo la impresión de que eso es una definición que se ha tomado y que no pasa solo por cálculos electorales. Yo tengo la convicción de que hay sectores, y lo vuelvo a decir, dentro de la democracia cristiana que tienen mucha convicción de que el modelo tal y como ha sido concebido y como se ha venido desarrollando tiene límites y que está deteriorado, que ya no da para más, que hay situaciones que tenemos que modificar y cambiar, y en eso es evidente. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, o sea, Víctor Torres lideró un sector de la democracia cristiana que no tuvo una mala votación y una mala valoración dentro de la elección presidencial que hubo hace poco, y la verdad es que uno ve el comportamiento, por ejemplo, de Víctor Torres y otros parlamentarios, la propia Yasna Proboste, dentro del Congreso Nacional, y la convicción que ellos muestran dentro del programa de la nueva mayoría con ideas que son tremendamente progresistas es real. Entonces, cuando se trata de acotar la posición de solo a la posición de Ignacio Walker o solo a la posición de, qué sé yo, Gutenberg Martínez, que ni siquiera vota leyes porque no es parlamentario, entonces uno dice, bueno, ¿por qué acotarlo solo a esa mirada? Porque es lo más conveniente, porque es lo que genera dispersión y división. Perdón, diputada, pero ¿usted cree que lleguen a las primarias finalmente o hay posibilidades reales de pasar a una primera vuelta más masiva? No, yo creo que sí. O sea, el pasar a primera vuelta, a primera vuelta por parte de una candidatura de la democracia cristiana y otra candidatura del Partido Radical y probablemente otras candidaturas, porque a propósito de lo que preguntaba Fernando delante, como PC tampoco hemos descartado tener una candidatura propia. Yo lo quiero volver a decir, ese es un debate que estamos todavía dando y que queremos dar y resolver con mucha responsabilidad, pero
pasar a primera vuelta es regalarle evidentemente el triunfo a Sebastián Piñera. Es dividirnos entre nuestras fuerzas a tal punto que finalmente gobierna la derecha. Y bueno, nosotros nos tocará hacer oposición si es que es así. Ahora, si realmente queremos mantener un proyecto como el que hemos avanzado hasta ahora, que para mí no ha sido solo un proyecto electoral, yo ahí también tengo una diferencia con Sebastián, o sea, para nosotros esto no fue producto de la suma de votos, porque de lo contrario no hubiésemos dado las peleas que hemos dado en el Parlamento, que pucha que han sido difíciles, porque mirarlas desde afuera es fácil, pero cuando uno está adentro y se da cuenta de que esto ha sido tremendamente complejo, y en eso cuando Jaime Belolio dice que el Tribunal Constitucional es una instancia súper democrática, sí, yo no estoy en contra de que exista un Tribunal Constitucional. Lo lamentable es que defienda esta Constitución, que es profundamente antidemocrática porque la hizo la dictadura de Pinochet, que respaldó su partido. Por otro lado, y sí me parece importante decirlo, el Tribunal Constitucional, tal y como lo han utilizado en estos tiempos, se ha transformado en una tercera cámara que resuelve en función de lo que las mayorías en el Parlamento han expresado. Por ejemplo, la reforma laboral, ¿qué le hicieron a la reforma laboral? La mutilaron y le quitaron a los trabajadores la oportunidad de poder tener mejores condiciones para sindicalizarse. Entonces, aquí hay un tema, por ejemplo, de roles del Tribunal Constitucional, que es lo que yo cuestiono, no su existencia a per se, para que quede claro y que no distorsionemos las opiniones. Estamos conversando con Jaime Belolio, la diputada Carol Cariola, Sebastián Di Polo, de Revolución Democrática. En el caso particular, y quiero poner el tema sobre la mesa, en el caso particular del PC, pero también de la UDI, se dan en una determinada circunstancia, sobre todo por el lado más bien de la derecha económica. Uno de los hitos que sirve para activar el disenso al interior de las coaliciones, o qué tan consecuentes son con lo que se señala, es las alianzas internacionales. O la postura como el partido local opina respecto de situaciones internacionales. Eso es Venezuela, eso es Corea del Norte, eso es Cuba en el caso del Partido Comunista. En términos de la derecha económica, nadie jamás critica a China como violador de derechos humanos, porque China, cuando no es el que te vende, es el que te provee la mano de obra barata para que tú maximices la utilidad, y no lo tocan por el lado de esa variable, lo que me parece a mí extraordinariamente hipócrita, si es que estamos hablando de protección de derechos humanos. Pero el hecho es que la realidad internacional hoy día está tan cargada, tan tremendamente cargada, como probablemente no estaba así de cargada hace 20 o 30 años, que tú tienes constantemente que definirte respecto a posiciones del extranjero, respecto a Trump y los inmigrantes, y la persona de derecha o centro derecha que no le gustan los inmigrantes, tampoco le gusta mucho Trump, y cómo calza las dos cosas. O en el caso del Partido Comunista, respecto de lo que hace Cuba o respecto de lo que hace Venezuela, están saliendo al pizarrón, que yo encuentro que es un subterfugio para no definir la cosa internamente de acuerdo a lo que uno está dispuesto a hacer y lo que no está dispuesto a hacer. Entonces, ¿cómo se ve esa presencia de lo internacional en sacarlos al pizarrón, tanto a la derecha como al PC? Muy rápido, yo comparto tu análisis. Yo creo que es una forma de evadir y eludir, digamos, el debate interno con excusas internacionales. Nosotros nunca hemos ocultado nuestra posición respecto de la opinión internacional. Yo creo que en eso hemos sido tremendamente transparentes, y siempre hemos dicho cuál es nuestra posición respecto de Cuba, y siempre hemos dicho cuál es nuestra posición respecto de lo que fue el gobierno de Chávez y, bueno, la lamentable situación en la que se encuentra Venezuela a propósito de situaciones que lamentablemente nosotros creemos que se han distorsionado un poquito respecto al proceso allá mismo, digamos. Pero sin embargo, a mí me queda la impresión de que efectivamente es una excusa que han tratado de utilizar algunos. Cuando la democracia cristiana tomó la decisión de ser parte de la nueva mayoría, sabían perfectamente cuál era la relación del Partido Comunista de Chile con el Partido Comunista de Cuba y con el proceso de la revolución. O sea, y lo seguimos diciendo, y el presidente del partido dio una larga entrevista en La Tercera el otro día, y lo mismo hemos hecho en distintas... O sea, no lo hemos ocultado, y vamos a seguir enfrentándonos probablemente en posiciones intestinas donde, bueno, nos van a tratar de responsabilizar a nosotros de cosas de las cuales no tienen pruebas. Ok, mira, yo por lo menos ya estoy curada de espanto con el tema. O sea, me parece que como que hasta me parece un poco aburridor y ridículo que cada vez que hay una falta de argumento para cuestionar nuestras posiciones políticas y nuestro rol
en Chile, porque si hay algo por lo cual a nosotros nos tienen que responsabilizar es por el rol del Partido Comunista de Chile en Chile. Y de eso yo me voy a hacer cargo siempre, de lo bueno, de lo malo, y vamos a salir a confrontar cada vez que se nos digan cosas que no corresponden y que no sean real. Pero cuando haya cosas que sean real y haya que cuestionarlas, también lo vamos a hacer tal como lo hemos hecho. Yo creo que bueno, esa es nuestra posición, y la verdad es que yo ni siquiera me atrevería a cuestionar a Jaime Belolio ni a ningún militante de la UDI por lo que hace Trump en Estados Unidos, más allá de que uno pudiese decir a lo mejor comparten algunas de sus posiciones u otros personajes en Estados Unidos, pero sí, con mucha autoridad, sí cuestiono lo que significó el rol de la UDI y muchos de sus militantes en lo que fue la dictadura militar en Chile. No, mira, yo varias cosas. Primero, porque pasó también por acá de que la Constitución y etcétera, y hay un dardo a Ricardo Lagos, porque yo quiero recordar la siguiente frase: Chile cuenta desde hoy con una constitución que ya no nos divide, sino que es un piso institucional compartido, desde el cual podemos continuar avanzando por el camino del perfeccionamiento de nuestra democracia. Nuestra constitución no es más un dique en la vida nacional puede fluir ahora como un río por este cauce institucional. Estaba tan feliz Ricardo Lagos cuando dijo eso. Y estaba muy feliz, y aplaudía en primera fila también Michelle Bachelet, y aplaudían otros tantos más porque estaban ahí, afirmaron y etcétera. Entonces, decir que la constitución de Ricardo Lagos es una constitución completamente antidemocrática, después se han cambiado todos los artículos desde el 90 a la fecha, yo creo que, bueno, obviamente en el contexto de lo electoral hoy día es un problema para Ricardo. No, pues si no es ningún engaño. Dime qué artículo de la Constitución no se ha cambiado desde el año 90 a la fecha. O sea, Ricardo Lagos le hizo modificaciones a la Constitución, pero tú y yo sabemos, y todo el país sabe, que fueron modificaciones absolutamente superficiales. Modificar la Constitución es un tremendo desafío, tanto así que hoy día estamos esperando la modificación del artículo 10 precisamente en la línea de que esto pueda, del artículo 15, para poder tener mecanismos de cambiar realmente la Constitución. Si la Constitución que tenemos es la Constitución del 80, con la firma de Ricardo Lagos, que lamentablemente pero eso no fue lo que dijo Ricardo Lagos. Eso no fue lo que dijo Ricardo Lagos ni lo que dijo toda la concertación de la época. Pero se arrepintió. Está bien, pero eso no es lo que dijeron, no es lo que mostraron, no es lo que fueron a decir al extranjero. La Biblia dice que lo arrepintió el reino de los cielos. Bueno, entonces vamos a hacerle cumplir entonces a la Biblia, pero yo no le voy a tirar la Biblia a nadie, sino que el punto concreto es que cuando se pregunta sobre Trump y sobre el Partido Comunista en Cuba y etcétera, es obviamente que es diferente cuando tú tienes la misma ideología, la misma declaración de principios de una dictadura en Cuba, y por tanto que la asociación no es solamente lo que hace tu partido en Chile, sino que si tú piensas que ese es el modelo que hay que seguir también para tu propio país, ¿o no? Y por eso es que el cuestionamiento con Mariana Elwin... Te puedo responder que no, porque lo hemos dicho públicamente. Qué bueno. Entonces, el punto no es solamente si Mariana Elwin la sacan o no la sacan, sino que y la discusión que se usa eso, obviamente, para la discusión dentro de la nueva mayoría, o lo que quede de la nueva mayoría a esta altura. Entonces, la preocupación futura, y yo soy lo más anti-Trump que hay, digamos, y voy a tener que entrar a Estados Unidos un par de meses más, así que voy a tratar de que esta conversación no se haya escuchado ya. Pero ya fue escuchada, lo siento. Bueno, déjenme entrar entonces. Pero es obvio que por el conjunto de ideas que uno dice, uno tiene que ser coherente en la aplicación, por ejemplo, con China. Y tiene que también suponer de si implica que existan violaciones de los derechos humanos allá, que tú puedes tener relaciones comerciales o no. Bueno, y eso es una cuestión que hay que hablar abiertamente, y decir por qué es incoherente o no es incoherente. Y lo mismo con Venezuela, y lo mismo con otros países que uno dice, no me gusta ese modelo, yo creo que es antidemocrático, pero ¿qué pasa con las relaciones? ¿Se profundizan o no se profundizan? Entonces, sí, hoy día estamos siendo emplazados por el resto del mundo y cuestiones que no hemos podido contestar bien. Hay una entrevista que me la mandaron, les puedo mandar el link de Bauman, está traducida al español, genial, en que habla un poquito de esto, de esta interconexión mundial y cómo supuestamente gana lo que no debiese haber ganado. Entonces dice, ¿y por qué pasa eso? ¿A dónde está yendo la política? ¿Qué es lo que está representando? No solamente la liquidez de la política, como decía él. ¿Qué es lo que está representando? Porque alguna gente dice, mira, sabes que Trump es un desquiciado porque quiere construir el muro y echar para la gente para afuera, pero nunca se le reclamó lo mismo a Obama, que también construyó hartos metros de muro y también echó gente para afuera. O sea, ¿por qué es Trump el problema en hacer esa política y no lo es el otro? Además de la locuacidad del señor, digamos. ¿Por qué? No, pero la respuesta a esa quizás es relativamente sencilla. Entre otras cosas,
Una, porque Obama no cacareaba ni promocionaba las partes discriminatorias y segregadas que hacía, como también fue el que él dijo que iba a cerrar Guantánamo, y bueno, Guantánamo sigue ahí. Sí. Por lo tanto, la diferencia es que Trump hace ostentación de lo que quiere hacer y además el por qué quiere hacerlo. No, y se ha dedicado a mentir de manera consistente desde la campaña hasta la fecha. Entonces, no, sin duda. Entonces, por eso jamás va a ser mi modelo. Más encima es un tipo ultra proteccionista, y yo creo que hoy día la discusión en Chile, que tiene que ver con la inmigración y al mismo tiempo con el proteccionismo, no, van de la mano. O sea, uno no puede estar a favor de la migración y al mismo tiempo decir que no quiere que haya globalización, o al revés entonces para la gente de derecha. No puedes decir que le encanta que haya globalización y mercados abiertos al mismo tiempo que decir cerremos las fronteras para que no entre nadie más. O sea, yo creo que es completamente contradictorio y por tanto yo estoy a favor de la frontera abierta, de la globalización y también de la migración. Pero mira tú que Trump es casi, y perdónenme a los que le duela la frase, pero es casi como, en sus dos grandes vigas maestras, es casi como un demócrata cristiano de los años 60. Cree en el camino propio, America First y nada más, y cree en la sustitución de importaciones, porque básicamente castiga o sanciona a empresa norteamericana que instala plantas afuera, lo que ha sido una... Bueno, ese sistema no funcionó mucho acá. Son las 10:24, Sebastián de Polo. Oye, una reflexión, que en el fondo, ¿cómo enfrentamos un mundo global y complejo e interconectado? Porque vivir en una isla es relativamente fácil, digamos, ¿no? Pero entonces es complejo. Y yo creo que lo que es más importante es cuáles son las convicciones respecto a, por ejemplo, el rol del comercio internacional y el rol de la movilidad de las personas. Yo creo que, por ejemplo, no cualquier comercio internacional es bueno. Por ejemplo, es un comercio internacional tipo la firma que íbamos a hacer del TPP. Nosotros nos opusimos a la firma del TPP y Trump se opuso a la firma del TPP. O sea, ideas de izquierda y ideas de derecha se oponen desde distintos lados, digamos, a la sujeción de la Estrategia Nacional de Desarrollo a ciertos intereses que son de las empresas internacionales, ni siquiera son de los países. O sea, gran parte de lo que hace China con su capitalismo, comunismo, capitalismo, digamos, es gobernar desde empresas porciones importantes del mundo. O sea, en el África, China tiene una inserción que es grandísima en infraestructura, en explotación de recursos naturales, y le generan cierto respaldo a países africanos que estaban como olvidados por el sistema internacional. Entonces, yo creo que es más complejo de decir esta discusión maniquea de cuál es la posición que tiene frente al gobierno A o al gobierno B, porque mucho de eso además son procesos históricos, son resultado de muchas cosas que han ocurrido, pero yo creo que lo importante es, para los que somos partidos políticos en Chile, y como decía Carol, es como evaluar el compromiso que tienes con las instituciones que en este país estamos tratando de construir o reconstruir. Y yo creo que, por ejemplo, una modificación a la Constitución es una cuestión central para que debatamos las ideas. Y si ganan las ideas y se mantienen las ideas de Jaime Guzmán, perfecto. La mayoría decide eso. Yo creo que no va a pasar así, pero démonos el espacio para construir y para poder pensar cuál va a ser nuestro orden institucional de los próximos 20 o 30 años, y no solamente como la herencia de cuánto hemos modificado aquí o acá. Yo creo que uno de los errores políticos más grandes de la historia de Ricardo Lagos es haber firmado esa Constitución y haber dicho, en un discurso muy encendido además, lo que dijo Jaime. Pero partía hoy despunta la primavera. O sea, de verdad es un error político importante, y parte del 4% de apoyo que tienen hoy día, que no ha podido remontar, siendo una figura súper importante de la historia reciente del país, es porque la gente que lo apoyó en su momento le critica ese tipo de acciones, ese tipo de momentos. Entonces, si no entramos de lleno a un proceso constituyente, y que no sea un artificio, que sea efectivamente votemos, hagamos una asamblea, definamos cuáles son las reglas del juego para insertarnos en este mundo cada vez más complejo, y yo creo que son distintas las que tenemos. Déjame hacer una pregunta que tiene que ver con la juventud. Este es un panel bastante joven. Todos incluidos, todos incluidos. Yo soy el único también que salgo de la norma. Lo que significa una serie de cosas en partidos, sobre todo en partidos recién constituyéndose, pero también en los partidos tradicionales. Prácticamente se aplanó, diría yo. Se aplanó en algún momento dado. Por cierto, esta cuestión partió en dictadura, después surgió un poquitito, pero se aplanó la presencia de las juventudes como factotum serios en los partidos políticos. Yo voy a hacer un recuerdo de mi época, pero
el presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, el presidente de la Juventud del Partido Nacional, en la época en que yo estaba, eran personas con estatus nacional, eran personas que tenían posición y que salían consistentemente a apoyar, a la luz pública. Eso como que se perdió en un momento dado, se canalizaron hacia figuras más bien funcionarios públicos, diputados, parlamentarios. Ustedes están constituyendo partidos propios, Sebastián, tienen el problema de la edad. Yo decía hoy día medio en broma, medio en serio, dije, si alguien quiere presentar un candidato presidencial de los grupos más nuevos emanados de las protestas estudiantiles, bueno, tienen que empezar a concentrarse en la cláusula de 35 años mínimo para postular a la presidencia, y si no tienes que pedirle prestado a alguien mayor que la representación. ¿Qué pasa con las juventudes? ¿Por qué no pescan? ¿Por qué en los refichajes no hay hordas entusiasmadas buscando pertenecer a los partidos políticos? Estamos hablando de 3 partidos, uno recién en formación, pero 2 grandes históricos. ¿Por qué hoy día la juventud puede llamar a una conferencia de prensa y uno no sé si es que va? 1 minuto cada uno, perdón, porque estamos terminando ya el panel. Mira, yo creo que el intento de respuesta a eso es que los partidos políticos más antiguos hoy día son como dinosaurios en fase de extinción. O sea, que ocuparon, daría un poquito más larga el rollo que tengo en esta cuestión, pero yo creo que hubo un consenso en Chile. Y en ese consenso se concentró la discusión no en el para qué, porque estaba definido, sino que en el cómo. Entonces los partidos discutían al interior del Congreso, no tenía que hacer tanto esfuerzo de ir a los centros de estudio, a la universidad, a los sindicatos y otros para seguir validando sus ideas y renovándolas. Y eso obviamente hace que los jóvenes no se sientan atraídos por la misma, más todos los escándalos del último tiempo, de partidos que se ven como que se miran, o políticos que se ven que se miran el ombligo en vez de buscar ni la verdad ni la justicia, y que en el fondo esto es una pelea de gallito. Todo eso hace que ellos opten por otras vías de participar en lo público, porque no es que los jóvenes no quieran, no están ni ahí, digamos. Participan de muchas cosas de lo público, pero desde otras vías, desde la ONG, desde fundaciones y de otro tipo de fórmula. Entonces, solo para terminar, hoy día el proceso de refichaje es una oportunidad en cuanto a eso, y los partidos como la UDI, la mayor parte de los refichados no son refichados, sino que son nuevos militantes, sino antiguos, por la participación que han tenido los antiguos también. Entonces, de nuevo, yo creo que la pregunta de la política de ahora no es solamente el cómo y ver con quién gano yo para sacarme la foto y entonces que hay un concurso de popularidad, sino que sobre todo para qué. De lo contrario, si ganamos nosotros y no es con nuestras ideas y no somos capaces de interpretar a una mayor parte de la ciudadanía, es imposible gobernar, como ya nos dijo la nueva mayoría en estos últimos años. No basta un ganar, sino que hay que poder gobernar. 1 minuto. Carol Cariola. Bueno, a ver, yo tengo 2 respuestas a la pregunta de Fernando. La primera tiene que ver con lo general, digamos. O sea, acá hay una juventud que efectivamente se ha venido desvinculando de la política por razones obvias. Yo creo que Jaime un poco lo decía. O sea, en general hay un desprestigio que ha alejado a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que no se sienten identificadas con una institucionalidad que ha incentivado una forma de hacer política. Y también porque yo creo que uno de los grandes triunfos ideológicos y culturales que tuvo la dictadura militar fue precisamente la despolitización que provocó en la sociedad chilena. O sea, el romper, por ejemplo, con las organizaciones sociales en los territorios, el instrumentalizar, el instalar el clientelismo, el instalar posiciones que lamentablemente en nuestro país hoy día han calado más profundo en lo cultural de lo que nosotros hubiésemos querido que calara. Sin embargo, en esa misma línea, yo creo que efectivamente las juventudes políticas hoy día han tenido un proceso durante varios años donde, como dices tú, se aplanaron, quizás no tuvieron la misma disposición pública que se tenía en otro momento. Pero, por ejemplo, yo necesito hablarlo del lado nuestro, digamos, o sea, en la Juventud Comunista, nosotros siempre hemos tenido mucho espacio en el partido. Yo fui secretaria general de las Juventudes Comunistas hasta enero de este año. Cumplí mi periodo electa en Congreso, tuvimos Congreso Nacional, hoy día tenemos presidente nacional, porque ya no tenemos, antes era el máximo cargo la Secretaría General, hoy día es el presidente, que es Camilo Sánchez. Y a mí me parece, por ejemplo, que las juventudes están jugando un rol importante. La semana pasada hicieron una manifestación, por ejemplo, hacia los partidos en función de llamar a la unidad, a la lista parlamentaria única, etcétera. Bueno, pero están jugando un rol y yo espero que lo jueguen más intensamente.
Un minuto, Sebastián de Polo. O sea, mi experiencia es totalmente distinta porque nosotros estamos formando un partido nuevo y está llegando mucha juventud y esa juventud lo que está llegando es hacerse cargo. Y porque aquí la anomalía yo creo que está en la G80, ¿no? Entre los 40 y 50 años, pues hoy día tenemos políticos de primera línea de 70 años o de 60 años y políticos emergentes de 35 años. Digamos. Entonces, hay un problema generacional que tiene que ver con la dictadura, eso es verdad, tiene que ver con el aplacamiento de la vida pública y del debate político. Y eso obviamente a la gente le generó irse para la casa, pero yo creo que unos 5 años atrás la juventud se está empezando a retomar como el protagonismo que es sano en cualquier sociedad. O sea, cuando uno mira, no sé, a los políticos en otros países, no es inusual de que un presidente tenga 40 años, 42 años, 38 años. En cambio, en Chile sería una novedad, pero así brutal. Y yo creo que eso hay que irlo cambiando y se puede hacer cuando uno le ofrece a los jóvenes espacio de participación, espacio de incidencia. Nosotros obviamente no tenemos juventud, o sea, somos un partido que está totalmente integrado. Ustedes tienen que importar viejos, que es distinto. Sí. Y que están llegando, también están llegando. Ahora, sin duda, ninguna de estas discusiones de la juventud o la juventud es regalada. O sea, como también me tocaba a mí. No, tenés que ganarla, hay que ganarla. Sí. Jaime Belolio, Carol Cariola, Sebastián de Polo, muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Son las 10:34, hacemos una pausa, volvemos a Combinación Clave.